Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con estos videos que yo voy a llamar videos para que ustedes puedan rendir cuando nos volvamos a ver, ¿sí? Va a ser una serie de videos explicativos sobre diferentes temas que tratemos durante todo este periodo, ¿sí? Temas que quizás ya vimos y temas que vamos a ver. Ustedes pueden elegir el tema que quieran y rendirlo cuando nos volvamos a encontrar. Este es el primer, capítulo o la primera entrega de un video que ustedes pueden elegir. ¿Cómo se va a llamar este video? El Renacimiento. Vamos a empezar a explicar qué fue el Renacimiento, cuáles son todas sus características, entonces a ustedes ya les queda claro. Bueno, vamos a empezar a explicar qué fue el Renacimiento, ¿sí? Y a mí siempre me gusta hacer cuadros sinópticos para explicar y luego desarrollar en una guía. Ustedes la guía ya la hicieron, y de todos los temas que yo grabé en videos, ustedes van a tener la guía hecha, ¿sí? Entonces, para empezar, este Renacimiento vamos a ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Entonces, en el espacio vamos a ubicarlo y nos tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde se da el Renacimiento? El Renacimiento se da en Europa, en países europeos, principalmente en Italia y más principalmente en la ciudad de Florencia. Más adelante les voy a explicar por qué. Luego, otra pregunta que nos tenemos que hacer siempre en historia es ¿cuándo? ¿Cuándo? Entre los años 1453 y 1789, ¿sí? El Renacimiento pertenece a lo que sería la Edad Moderna. Dejamos de lado la Edad Media y estamos hablando de la Edad Moderna y vamos hacia la Edad Contemporánea. Bueno, Renacimiento significa renacer. Renacer de la cultura antigua. Es volver a mirar, a estudiar, a investigar, a copiar la cultura griega y romana, ¿sí? Eso es el Renacimiento. Durante toda esta etapa se va a copiar de alguna manera los modelos griegos de arquitectura, escultura, pintura. Se va a volver a mirar a los grandes filósofos, a los grandes pensadores de la historia griega. Y de Roma se va a tomar específicamente el derecho romano, ¿sí? Como modelo. Entonces, eso significa el Renacimiento, volver a nacer de la cultura greco-romana. El arte durante el Renacimiento va a marcar un antes y un después, ¿sí? Vamos a dividir el arte en artes mayores y artes menores. Las artes mayores van a ser la arquitectura, la escultura y la pintura. Y las artes menores van a ser la literatura, la música y el teatro. Ustedes hicieron un trabajo práctico sobre las artes mayores y tomaron como ejemplos diferentes artistas. Yo les voy a hablar especialmente, hacer una breve síntesis de los grandes artistas del Renacimiento. El primer artista es Rafael di Sanzio. Rafael di Sanzio se va a destacar especialmente en la pintura. Rafael di Sanzio va a tener todo un repertorio donde nos va a mostrar específicamente la Sagrada Familia. Vamos a encontrar un montón de cuadros que tienen a José, a María, al niño. Ese es su repertorio, un repertorio muy cálido, un repertorio donde la luz, ¿sí? Donde la perspectiva científica va a ser lo más importante. Y acá me quiero detener. Con Rafael es donde se empiezan a ver las características del arte del Renacimiento que, como dije anteriormente, marcan un antes y un después en la historia del arte. Voy a aprovechar que estamos viendo a Rafael para explicar un nuevo método que se va a dar durante el Renacimiento, que fue la perspectiva científica. ¿Qué significa este nuevo método? Significa una nueva forma de pintar, ¿sí? Es una forma de crear profundidad, una forma de crear atmósfera, una forma de dibujar diferente a lo que se venía dando,
¿sí? Entonces nosotros tenemos que imaginarnos un rectángulo. A ese rectángulo vamos a mirarlo a la altura de nuestros ojos, ¿sí? Y vamos a ver y ubicar un punto, ¿sí? Ese punto me va a llevar a una línea horizontal. Esa línea horizontal se llama línea de horizonte, ¿sí? Y a partir de ahí es donde yo me voy a colocar en la hoja y voy a empezar a trazar diferentes líneas, ¿sí? Siempre esas líneas van a ser equilibradas, van a ser iguales de un lado y del otro, y le va a dar al artista lo que se llama la perspectiva científica. De ahora en más, todos los artistas del Renacimiento y en adelante van a utilizar este método de la perspectiva científica, de crear esta línea de horizonte para empezar a dibujar, a pintar, a equilibrar el dibujo, ¿sí? Por eso vamos a ver que es completamente distinto una pintura de la Edad Media a una pintura del Renacimiento. Otro artista fue Leonardo da Vinci. Fue pintor y también escultor. ¿Sí? Acá vamos a agregar un arte mayor más. ¿Sí? Fue pintor y escultor. Y lo mismo que Rafael. Utilizó la perspectiva científica, la línea de horizonte, para marcar equilibrio, para que sea igual esa pintura, para que sea armónica, para crear profundidad. ¿Sí? Todas las características nuevas de la pintura que se dan en el Renacimiento. Y el último artista del cual vamos a hablar es Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel va a ser pintor, escultor y arquitecto. Va a reunir las, digamos, tres artes mayores importantes y además va a ser un gran científico. Miguel Ángel Buonarroti va a hacer exactamente lo mismo que sus contemporáneos. Va a utilizar la línea de horizonte, la perspectiva científica, ¿sí? Y vamos a ver muchísimas obras a lo largo de Italia y alrededores de este gran artista. Bueno, entonces nos quedamos con estos, digamos, esta triada de artistas del Renacimiento que fueron muy importantes y que marcaron un estilo y una época. Uno de los descubrimientos más importantes de la época y que va a revolucionar este momento y que también va a permitir diferentes cuestiones a lo largo de la historia va a ser la imprenta, creada por Gutenberg en el año 1448, un poquito antes de que empezara el periodo de la Edad Moderna, ¿sí? Este gran invento fue importantísimo. ¿Y por qué? Porque crea la posibilidad de realizar, por ejemplo, una escritura, escribir un poema y poder copiarlo, ¿sí? ¿Y qué significa poder copiarlo? Poder editar un libro, ¿sí? Hacer un libro. El primer libro que se, digamos, copia gracias a la imprenta fue la Biblia. Entonces la Biblia no se quedó solamente en Italia y en Roma, sino que se va a expandir por el resto de Europa. También va a llegar a América. Entonces, este gran descubrimiento que fue la imprenta nos permite, ¿sí? Crear algo, poder copiarlo y poder expandir esa idea que creamos. El último punto de este tema va a ser el humanismo. Y la religión la vamos a dejar para un próximo video, ¿sí? Pero es parte del Renacimiento. Bueno, con respecto al humanismo, va a ser una nueva cosmovisión del hombre, ¿sí? El humanismo va a significar una nueva visión del hombre, ¿sí? El hombre del Renacimiento ya no va a depositar la fe en Dios, ¿sí? Sino que va a depositar la fe en la ciencia. ¿Qué significa esto? Que se pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo, donde en el teocentrismo el centro del universo era Dios, ¿sí? Se creía que si el hombre rezaba, el hombre de la Edad Media, de la Edad anterior, si el hombre rezaba, cumplía, etc., se iba a dar, iba a ser buena su vida, le iba a ir bien. Mientras que en el antropocentrismo, el hombre es el centro del universo, ¿sí? El hombre deja de lado la religión. Ese hombre es el hombre de la edad moderna, ¿sí? Empieza a creer en él, empieza a hacer ciencia, empieza a crear leyes, ¿sí? Empieza a inventar, ¿sí? Diferentes inventos que lo llevan a el progreso. Pasamos del teocentrismo al antropocentrismo, ¿sí? Pasamos de creer en Dios y depositar toda nuestra fe en Dios a
depositar nuestra fe en la ciencia. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos el video de el Renacimiento. Pasamos por diferentes características. ¿Sí? Recuerden el dónde, cuándo, qué significó el Renacimiento, el arte, cómo se divide durante el Renacimiento, los descubrimientos, específicamente la imprenta, y por último, el humanismo, ¿sí? Como nueva corriente de pensamiento. ¿Sí? En un próximo video les voy a grabar y les voy a explicar la Reforma Protestante, que también pertenece a la Edad Moderna y al Renacimiento. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, me escriben, comentan, ¿sí? En la publicación del video, y sepan que este video ya lo pueden utilizar para rendir su tema. Bueno, les mando un beso grande.